Seúl es un lugar donde puedes hacer un sinfín de actividades y la mejor parte es que muchas de ellas son sin costo. Así que quédate porque en este video te voy a contar algunas de las cosas que puedes hacer en esta increíble ciudad de manera gratuita. Hola gente, bienvenidos a otro de mis videos para la K-Influencer Academy. Yo soy Vane Guzmeao y como siempre les he dicho, algo que me encanta de la ciudad de Seúl es que siempre hay algo que hacer. Siempre puedes idear un plan diferente y muchos de estos planes pueden ser sin costo, así que es por eso que el día de hoy les quiero platicar sobre 5 actividades gratuitas que puedes hacer en la ciudad de Seúl. Número 1. Visitar el Palacio de Gyeongbokgung. Este es el palacio más grande y uno de los más importantes de Corea del Sur. Fue fundado en 1395 y ofrece una rica historia y hermosa arquitectura. Normalmente la entrada a este palacio tiene costo, aunque el costo es muy bajo, cuesta unos 40 pesos mexicanos más o menos, o sea, unos $2. Pero si quieren entrar de manera gratuita, los últimos miércoles de cada mes la entrada no tiene costo. Pero yo quise poner este palacio en esta lista porque hay otra manera de entrar sin pagar que me parece muy divertida. Y es que alrededor del palacio hay muchos lugares para rentar el hanbok, que es la ropa tradicional coreana. Si estás usando un hanbok te dejan entrar sin costo. La renta del hanbok sí hay que pagarla, cuesta más o menos 200-300 pesos, o sea, unos $17, pero la verdad es que les recomiendo mucho la experiencia. Es muy divertido estar así con la ropa tradicional, caminando por el palacio y sus jardines. Uno se siente completamente en ambiente inmerso en la cultura coreana, así que yo creo que es una experiencia que no se deberían de perder si pagan la renta, pero pues entran de manera gratuita al palacio. Número 2. Explorar la Bukchon Hanok Village. Este barrio histórico coreano está lleno de casas tradicionales coreanas llamadas hanok. Vas a sentir como que viajaste al pasado mientras caminas por estas bonitas calles que son un lugar excelente para tomar fotografías y experimentar la cultura tradicional coreana. Lo que sí es que este barrio aún tiene un uso habitacional, es decir, la gente vive ahí, así que cuando uno lo visita tiene que ir de una manera muy respetuosa y tratando de no hacer mucho ruido para no molestar a sus habitantes. Número 3. Subir a la montaña Namsan, donde está la Torre de Seúl. La Torre de Seúl es uno de los lugares turísticos icónicos de Seúl y está arriba de la montaña de Namsan. Para subir a la montaña de Namsan hay varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, es el teleférico, pero tiene costo. Pero aquí queremos cosas gratuitas. ¿Y de qué manera puedes subir uno sin pagar? Pues caminando. La cuestión es que es muy bonito el recorrido, porque vas en medio de la naturaleza, los caminos están bien marcados y además, como en Seúl las estaciones del año son muy diferentes, cada que vas es una experiencia única, porque por ejemplo en primavera están las flores de cerezo, o si vas en otoño todo están estos colores rojos y amarillos. De verdad es hermoso y pues ya uno sube a la punta de la montaña y no es realmente necesario pagar la entrada a la Torre de Namsan, porque ya estando arriba de la montaña puedes disfrutar de la increíble vista de la ciudad de Seúl y disfrutar de su hermoso parque. Número 4. Hacer hiking en las montañas de Seúl. Seúl es una ciudad que está rodeada de montañas, lo que lo convierte en el lugar ideal para hacer hiking y de hecho es una actividad muy común entre sus habitantes. Algunas de las rutas más populares son Bukhansan e Ingwansan y no deben de preocuparse porque los senderos están muy bien señalizados, además de que hay diferentes caminos con diferentes niveles de dificultad. En estos recorridos también van a disfrutar de vistas impresionantes de la ciudad. La entrada a los parques nacionales es gratuita, así que puedes disfrutar de la naturaleza sin costo alguno. Número 5. Visitar el Museo Nacional de Corea. Este museo es gratuito y proporciona una rica y detallada visión de la historia de Seúl, desde tiempos antiguos hasta la época moderna. Y además de visitar el museo, afuera de él está el parque familiar de Yongsan, que es un lugar maravilloso para relajarse y disfrutar de la vista. En fin, gente, estas solo fueron algunas de las muchas actividades que se pueden hacer sin costo en la ciudad de Seúl. Aquí se las conté muy brevemente, pero si quieren saber más detalle de cada uno de estos lugares, les recomiendo visitar el sitio web Visit Korea. En ese sitio van a encontrar tips de viaje a Corea de todos los tipos, desde cuestiones relacionadas con documentación, alojamiento, transporte, hasta itinerarios ya armados de visita
o agendas de las distintas actividades que suceden durante el año en las ciudades de Corea. La verdad es que es un sitio muy completo y lo mejor de todo es que también está en inglés y español. Y bueno, si les gustó este video, por favor no se olviden de darle like, compartir, comentar, suscribirse a mi canal y todo eso que me es de mucha ayuda. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Vane Guzmiao y nos vemos pronto.